Bueno, un día histórico, parece que se restablecen completamente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Alan Gross liberado, ya se encontró con su esposa Yuri a cambio de los 3 espías. Y bueno, hay que ver el detalle, especialmente después vamos a ver con la parte económica. Pero antes, Ramón Saúl, que también se tiene que ir, me dijo el Movimiento de Democracia. ¿Cuál es tu reacción después de escuchar a los familiares de los asesinados hermanos del Rescate? Bueno, y también de lo que fue el audio de ese día. Por supuesto que lo primero que hacemos es que nos alegramos que Alan Gross sea una persona libre en el día de hoy, pero tristemente se está exonerando, por lo menos parcialmente, a personas que fueron culpables directos de conspirar para matar a seres humanos decentes, buenos muchachos, gente que estaban haciendo labor humanitaria. Y eso no lo puede entender nadie y por supuesto los familiares en este día deben estar muy tristes. Escuchamos esas grabaciones de esas avionetas y pensamos que estamos lidiando con animales, no con seres humanos, ¿no? ¿Es equiparable este canje? No es equiparable. Obviamente Alan Gross estaba tratando de empoderar a la comunidad judía con algo que es permitido en el mundo entero, que es las comunicaciones y la información. Mientras que estos individuos estaban aquí conspirando. Recordemos que no solamente conspiraron para matar a los hermanos de Rescate, infiltraron a movimientos como el de nosotros. René González estaba infiltrado en el Movimiento Democracia y los otros iban a las reuniones de nosotros para hacer todo lo que pudieran hacer. El estado depauperado de Alan Gross era impresionante. Últimamente había ganado peso. No tenía dientes. Casi exactamente, no tenía dientes. Pero se había dicho que, porque él había dicho que no llegaba a su próximo cumpleaños, lo cual la gente pensaba que tenía que ver con suicidio, pero también otras personas decían que quizás él estaba planeando un escape. María, mira, nosotros hace tiempo venimos diciendo vienen grandes retos no solamente para el régimen, sino también para la oposición. Desgraciadamente no nos hemos cohesionado como pueblo y el gran ausente de todas estas negociaciones es el pueblo de Cuba, dentro y fuera. No se escuchó nuestra voluntad, no se está escuchando a los opositores dentro de Cuba. Dentro de este escenario que tenemos dibujado, lo que tenemos que hacer es entonces proyectar nuestra lucha dentro de esas realidades. No ponernos la mano en la cabeza y salir corriendo como si nos estuvieran cayendo a piedra. No es eso. Todo esto trae peligros también para el régimen de Cuba. ¿Tú crees? Romper el inmovilismo puede tener peligros para el régimen. Se abren nuevos resquicios, se abren nuevas oportunidades que la oposición va a utilizar. Con todo lo que está pasando económicamente, tenemos una placa, pero Jean, psicológicamente un hombre como Alan Gross, que ya estaba tan depauperado, y no solo eso, con la muerte de la madre, después de 5 años ya no quería vivir. Había dicho que no iba a estar ahí el próximo cumpleaños. Claro, y probablemente las secuelas van a ser permanentes o a largo plazo. Porque cualquiera, no sé si aquí hay alguno que haya estado encarcelado, sabe que las secuelas Béjar de jovencito. Por años y años. O sea, no es Juan que tú saliste y ya te curaste. 17 años. 15. 15 años por un avión. Un avión que quisimos traer para acá. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve sin privación de libertad por 3 años, pero estuve 6 meses una vez, o 1 año otra vez. ¿Te identificabas un año de trabajo con él? Forzado. ¿Te identificabas con él aunque eras un niño? Era casi un adolescente. Sí. No se te olvida. ¿Cómo? Claro, es una marca. Cuéntame. Es un cuento muy largo. Bueno, no, pedacito. Nada, fue un intento de mi familia y unos amigos de secuestrar un avión para venir para acá. Yo era un muchacho de 15 años, yo no tuve nada que ver con la planificación ni nada de eso, pero por estar ahí me privaron de mi libertad. Pero tú te sentiste abandonado en algún momento, porque Alan Gross lo dijo, que se sentía abandonado y por eso no tenía ganas de seguir viviendo. Bueno, imagínate tú, mi situación era un poco difícil porque mi papá estaba preso también y mi mamá estaba en Venezuela y mis tíos y mi familia estaba fuera del país. O sea, yo me quedé absolutamente solo. No me sentía abandonado porque no era culpa de ellos. El caso de Alan Gross, y que se sienta abandonado porque de todas maneras Alan Gross estaba trabajando para una agencia contratada por el gobierno norteamericano y esperaba que el gobierno norteamericano fuera más solidario con su problema que lo que realmente fue. Bueno, y también hay que decir que el director de USAID renunció, no sé si tuvo que ver, ¿se acuerdan? Sobre lo del programa de Sonsoneo y demás, Rashid Fahir creo que se llamaba. Pero bueno, vamos a la parte económica. Tu reportaje. Bueno. ¿Vamos directo? Dale. Directo, vamos allí. Con la elevación a nivel de embajada, las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos cambian drásticamente. Ambos países tendrán un embajador extraordinario y plenipotenciario.
Las conversaciones secretas entre ambos gobiernos una vez más han funcionado. Esta vez en el Canadá se llevaron a cabo sin informarles a los cubanos del exilio, con un intermediario inesperado, su santidad el Papa Francisco. El cambio de los 3 restantes espías cubanos de la red Avispa por un ciudadano cubano perteneciente a la inteligencia norteamericana, que aún no sabemos quién es, y el subcontratista Alan Gross ha sido la clave de todo. Al mediodía de hoy, el presidente Obama anunció diversas medidas que beneficiarán económicamente a Cuba. El permitir que los norteamericanos visiten la isla sin limitaciones. El poder utilizar las tarjetas de crédito para sus compras permitirá una oxigenación total de la entrada de dólares al país. El turismo norteamericano será posible. ¿El cambio realmente beneficiará al pueblo cubano o al gobierno actual? ¿Dónde quedaron los planteamientos de las elecciones libres para Cuba? Ok, ya estamos de regreso. Manolo Reyes, economista. ¿Qué significa esto? Porque realmente el embargo, que Raúl Castro en su speech todo el tiempo dijo bloqueo, pero bueno, es embargo y está codificado y se sabe que sin elecciones libres y dejar todos los presos políticos y demás no se puede hacer. ¿Qué significa esto económicamente? Mira, económicamente nosotros tenemos que seguir la cronología de todo esto. Hace mucho tiempo de que ha habido presión por varios senadores y también por industriales de los Estados Unidos de tratar de hacer arreglos con Cuba para comerciar directamente con Cuba o para poder, yo en mi opinión, cada vez que yo oía a alguien que decía, si comerciamos y hacemos negocio con China, ¿por qué no con Cuba? Yo decía, ese es el camino que van a seguir. Y ese es el camino que quieren seguir. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil poder hacer una inversión en Cuba donde tú tienes una fuerza laboral barata y esclavizada, donde el gobierno geográficamente está mucho más cerca. Exactamente, mucho más cerca, y poder hacer de Cuba una China donde existe el sistema comunista, existe el sistema totalitario que no le da ninguna, no le causa ningún remordimiento asesinar como en la Plaza Tiananmen, pero a la misma vez está produciendo productos que son baratos, que le conviene al consumidor norteamericano. Al pueblo cubano que está Eso es una de las cosas. Vamos a una placa con todas las especificaciones económicas y volvemos a ver. Las tengo aquí. A ver. Aquí. Medidas económicas. Permitir los viajes a Cuba de estadounidenses. Se permitirá que los viajeros a Cuba usen tarjetas de crédito y tarjetas de débito de Estados Unidos. Facilitación del envío de remesas a Cuba por parte de personas de Estados Unidos. Aumento de esas remesas de $500 a $2,000 por trimestre para las remesas de... A ver, lo tengo aquí. Las remesas de donativos para proyectos humanitarios ya no requerirán una licencia específica. Los expedidores de remesas ya no requerirán una licencia específica tampoco. Y la autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios de Estados Unidos. Autorización para que las personas que viven en Estados Unidos importen bienes adicionales de Cuba. Tengo entendido que ahí es hasta $1,000. Los viajeros con licencia que vayan a Cuba tendrán la autorización de importar $400 en bienes desde Cuba. No más de $100 pueden consistir en productos de tabaco y alcohol combinados. Ahí van los cohibas y el ron y demás. Ahí María Laria, estamos. Ok, dígame, Manolo. María Laria, fíjate, todo esto, es verdad, esto da una ayuda económica al gobierno de Cuba, pero yo creo que esto trasciende, esto va más allá. Hace varias semanas atrás, y que tú lo debes saber, estuvo el departamento, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha viajado varias veces a Cuba. Varias veces a Cuba. Esta negociación no es que viene... Y los editoriales del New York Times de London. Exacto. No, y todos los senadores de estados agrícolas que han hecho una presión increíble. Pero además el Vaticano estuvo involucrado, el padre Francisco. Pero el padre Francisco es también para evitar... No, yo entiendo. Siguiendo el trabajo que está haciendo el cardenal, mal llamado cardenal que tenemos nosotros en Cuba, que es casi un asesor de Raúl Castro. Pero esto tiene más repercusiones. Pero esto tiene una repercusión más que todo eso. Yo creo que esto tiene un plan a largo alcance para que solidificar el gobierno, porque mira, hay una cosa que es verdad. El capital no tiene bandera. Y los Estados Unidos tienen intereses y no tienen amigos. Nosotros, ellos están velando por sus intereses y no están velando por nosotros. Esos 4 muchachos que lo asesinaron ahí, eso a ellos, yo creo que a la mayor parte del gobierno y a todo el mundo no les interesa. Nos interesa a nosotros y nos duele porque somos nuestros. Señores, los norteamericanos en el Midwest donan
prácticamente muchos alimentos al África, frijoles, arroz, etc. Se acabó la donación. Cuba los puede comprar. ¿De qué forma? Con los créditos norteamericanos. Eso va a ocurrir. Está bueno ya. Es la verdad. Les interesa vender. Este país no tiene interés. Este país tiene... El interés es ese. Pero los créditos norteamericanos no se los puede Cuba obtener hasta que no se descodifique el embargo. Para descodificar el embargo, ahí sí tiene que ir a través del Congreso. Y tienen que dejar los presos políticos libres. No le puede dar acceso a las fuentes de financiamiento porque la ley Burton no lo permite, pero sí puede permitir de que vayan inversionistas a Cuba, pongan sus plantas, hagan sus inversiones en Cuba, trabajen en Cuba, paguen mínimos salarios mínimos, venga y también que Cuba le compre a ellos directamente. Déjame decirte una cosa, que apoyo lo que dice Manolo y tener una vista más larga sobre el asunto. Aquí todas estas medidas es para trascender. Exacto. Justamente Estados Unidos está preocupado porque su patio trasero, que es Cuba, se han metido a Europa. Los españoles han invadido Cuba en la Reconquista. Y justamente a partir de todos estos devaneos económicos es que justamente lo que dice en el paquete, los senadores del Midwest están tratando de meterse en los Estados Unidos, de meterse en Cuba porque precisamente es más barato. Bueno, fueron 3 a Cuba. Pero además de eso, es una mano de obra y una mano de obra preparada. Que era lo que pasaba en la década del 90, que comparaban a Cuba con los tigres asiáticos. Es decir, Cuba tenía, lo que no tenían los tigres asiáticos era una mano de obra preparada, porque la gente son obreros calificados y es una mano de obra barata. Es lo que le dicen capital humano. Y además, déjame decir. El capital humano, pero lo llevan allá y no les dan dinero a ellos y se quedan con todo. Muchas izquierdistas dentro de las universidades y dentro de todos los lugares. Y muchos también congresistas que decían, nos estamos quedando fuera del juego en Cuba. Claro. Nos estamos quedando fuera del juego. Y esto es una medida de que se ha utilizado esta encrucijada de los 3 espías estos, cambiaron, que fueron culpables de asesinato, cambiarlo por una ficha de cambio que tenía. Con la parte legal, porque fueron 3 de ellos, Jeff Flake, que lleva años tratando de hacer eso, pero bueno, los estadounidenses ahora sí podrán viajar a Cuba. Ahí hay un dineral que va a entrar al capital a Cuba. Bueno, todavía no pueden, porque el embargo no ha sido levantado. Acuérdate que eso es una ley que tiene que ser... Pero Obama dijo en el discurso flexibilizar los viajes de estadounidenses a Cuba. Bueno, sí, flexibilizar quiere decir que ahora pueden llevar más dinero, pero todavía el norteamericano no puede evadir el embargo. Es más, si ven las noticias de ayer o antes de ayer, le metieron una multa altísima. Pero es que eso no fue lo que dijo, el permitir los viajes a Cuba de estadounidenses. Sí, pero es lo mismo que está pasando ahora. ahora. Está pasando ahora, hay intercambios, ¿cómo no? Hay un barco lleno de muchachos pero los ciudadanos estadounidenses tienen esto no que demuestra, tener familiares esto lo que demuestra es la habilidad del régimen castrista para la supervivencia. Cuando la perestroika llenó sus arcas hasta que apareció Chávez, se va Maduro porque tiene una inflación y apareció el mongólico de Obama y lo va a tomar para poder vivir. La gente me preguntaba hoy a mí como cubano, ¿qué va a pasar en Cuba? La respuesta es simple, nada. En Cuba no va a pasar nada. En Cuba lo que va a pasar, llevan 3 o 4 años de más miseria y más trabajo para el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que aquí lo único que le importa, al régimen le levanta mucho dinero. Sí, como no. Muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? 3 punticos rápidos para hacer un resumen rapidísimo. ¿Qué va a pasar? Como decía Luis, los deportables o excluibles que tienen orden de deportación se van para Cuba. La ley de ajuste cubano, al eliminar Cuba de la lista de países terroristas, se acabó. Eso, no, espérate. A ver. Dijeron que están tratando, pero eso no está. Pero la ley de ajuste y esos excluibles que supuestamente eran 60.000, de los cuales de a poco los han estado llevando, esos todos regresan. Claro. Y corre peligro la ley de ajuste entonces ahora. Bueno, pero la ley de ajuste siempre está corriendo un gran peligro. Sí, pero ahora más. Porque este trato favorable que se le da a los cubanos, hay muchas personas de otros países que no lo reciben. No, pero Luis, perdóname, está basado en la premisa de que están huyéndole a un sistema comunista. Pero ahí es donde yo creo que tenemos una esperanza nosotros. Cuba desea que la quiten
del grupo de países terroristas, y ahí es donde todos nosotros podemos mandarle cartas a todos los senadores, a todas las personas que voten, y ahí es donde sí podemos poner presión aquí, adentro de nuestro sistema, porque eso sí se nos permite. Y ahí es donde yo creo que debemos de escribirle a toda esta gente, y eso ha trabajado en el pasado. Luis, yo te pregunto una cosa rapidito a nada ver, más. el presidente Obama, entre las cosas que dijo, que pensé que lo íbamos a poner, pero bueno, no puedo traducirlo porque no escucho, se dijo que en abril va a ser invitada a Cuba a la cumbre de lo que son los países americanos. Entonces él también dijo que también quería quitarlo de la lista de países terroristas, aunque no lo verificó. Y también dijo que también quería apoyar a las personas civiles dentro de Cuba para un proceso político. Pero eso es muy ambiguo. Es una pregunta legal. El cinismo del discurso es que sabemos que aquí lo que ha habido es una componente entre los intereses americanos y la élite castrista. Correcto. O sea, ellos hablaron y dijeron, somos un tiburón queriendo tragar. Hay una similitud muy grande entre el discurso de Raúl Castro y el discurso de Fidel Pero yo pregunto una cosa, toda la porque mira, culpa es de los americanos y todo eso. Quiero decir algo. A ver, no pueden hablar todo a la vez, Ramón. ¿Qué va a hacer la oposición? Déjenme terminar. ¿Qué va a Tú hacer la interrumpes oposición? muchísimo. Déjame terminar. Después Aún, vuelvo contigo. a pesar de todo, el régimen ha tenido que hacer algo que había anunciado 100 veces que no iba a hacer, que es hacer relaciones con Estados Unidos antes que le levantaran el embargo. Eso lo había pregonado 1.000.000 de veces y lo tuvo que hacer. Esto es un indicativo de cuán desesperado está este régimen por el recurso que necesita en este momento. El gobierno de Estados Unidos no quiere un éxodo masivo para acá y ¿qué hace? Prefiere, en vez de escribirle un cheque que no puede porque el embargo lo prohíbe, prefiere permitir toda esta serie de actividades. Pero la oposición, María, esto también puede brindarle a la oposición. No puede, la oposición tiene que seguir oponiéndose a ese pero no hay régimen. elecciones libres, no hay partidos políticos. Por eso mismo. No hay presos políticos que los dejen en libertad. Todo es lo que dice eso que está bien. Déjame decir algo, Puede levantar María, el por favor. embargo. Exactamente, las condiciones no están. Pero quiero decir esto, la oposición va a seguir luchando y va a tomar ventaja de cualquier resquicio que pueda suceder en esto. Déjame decirte algo. Y eso es lo que se debe un día como hoy comenzó el proceso de la Revolución Árabe. Es decir, la protesta árabe, la primavera árabe, porque fue precisamente un muchacho que la policía le quemó la carreta de fruta. Lo que te quiero decir con esto es que las fuerzas sociales, es imposible decir que no pasa nada. Las fuerzas sociales, tú no sabes cuándo se va a disparar. El muro de Berlín se derrumbó precisamente cuando los trenes comenzaron a viajar. Es decir, como quiera que sea, lo que dijo Luis hace rato es interesante, porque uno no sabe lo que va a ocurrir. Es decir, uno lo ve ahora porque lo está viendo emocional y emocionalmente es duro. Pero María, yo quiero hacer una pregunta. Deja que termine y voy a ver, termina rapidito. Lo importante de todo esto es que las fuerzas sociales que están ocurriendo en Cuba, la Cuba de hoy no es la Cuba de hace 20 años ni hace 15 años. No, ni va a ser la de Pero sigue reprimiendo igual. A ver, hay una persona que está aquí Okay. que no ha hablado y es Beatriz Santiago González, separados por Fidel, que es sobre el relato de una familia que a pesar de haber sido víctima del régimen nunca perdió la esperanza. Es tu esposo porque tú eres puertorriqueña. Yo soy puertorriqueña, pero... ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, mi suegro fue preso político por 13 años y el libro se basa en esas experiencias. Yo en verdad pienso que, o sea, este discurso que dio Obama hoy, no creo que solucione nada. No creo que mejore al pueblo cubano en sí, al pueblo. Te estoy hablando del pueblo. Un cambio, puede que pase, puede que sea para un poquito mejor, puede ser un desastre. Se la está jugando Obama, creo yo. Es mi opinión humilde, yo no soy política ni soy abogada, pero esto es una caja de Pandora que puede pasar una cosa o la otra. ¿Qué dice tu esposo, tu suegro? Oye, Mi esposo, la primera aquí. reacción de mi esposo y mío fue... ¿Qué es esto? ¿Qué fue? O sea, ¿Qué es respiramos y como que... o sea, sinceramente nosotros... Yo quiero hacer una pregunta nada más para todo el mundo, porque yo soy recién residente legal en este país. Yo llevo muy poquito tiempo fuera. Yo tuve que, en buen cubano, jamarme a Fidel Castro tanto tiempo. Y siempre había oído por la película, por los seriales, por los libros, que hay una máxima en la ley de los Estados Unidos, en la política de los Estados Unidos, y es no negociar con terroristas. ¿Es verdad? Y Cuba está en la lista de países terroristas. Y se le sienta a Barack Obama en la mesa de un terrorista a hacer negocios con él. En otras palabras, Y ya. señor, usted no Tienes entendió toda que la este razón. país no tiene amigos, tiene intereses. Por eso va a negociar con ISIS. Por eso también va a negociar con ISIS. Y se va a negociar con ISIS. ¿Y qué país? 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 ¿Y qué pa
va a tomar el té de... No tiene intereses. Todos. ¿Qué país del mundo? Mari, No, todos. El interés. Entonces que lo diga, porque a mí lo que me molesta del discurso es que dice, porque el pueblo cubano, porque entonces vamos a ayudar al pueblo. No van a ayudar al pueblo. Mira, Obama descubrió, es que Obama descubrió. Pero me dejan hablar, porque cada vez que empiezo me interrumpen. La víctima. Y lo que me preocupa, María, es simplemente que dicen que el pueblo puede despertar. Han despertado los chinos, porque yo no había visto cuando a los cubanos le paguen $2 la hora en Cuba por hacer las computadoras Apple, o porque cuando se lleven la factoría para acá y nos dejen sin trabajo aquí, ese pueblo no se va a pero es que Obama puede negociar. Piensen algo, el barril de petróleo está en menos de $60. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Pero Maduro hoy felicitó a Obama. Nicolás Maduro de Venezuela felicitó a Obama. Pero ese no es el ejemplo. Maduro no es No, pero es que le conviene. Pero eso le beneficia a Venezuela. Mira, aquí se dijo algo, y tú lo dijiste tú, es que Cuba está buscando, Cuba es un país por diosero, es un país pirigüeño, siempre está pidiendo y siempre está buscando a alguien que lo ayude. El barril de petróleo, ese barril de petróleo tan barato, le está dando a Maduro un problema bien grande, porque ¿cómo puede mantener a Cuba dándole los 100.000 barriles de petróleo diarios? Se lo tenía que quitar a la corta o a la larga. Y yo creo que el gobierno de Cuba pudo prever eso. Y entonces entra en las negociaciones también porque está buscando su supervivencia. Claro, está buscando su futuro. Porque se ve ahogado, porque sabe que ya Venezuela no se lo puede mandar. Desde el punto de vista legal, yo quisiera recomendar y aprovechar una cosa que dijo mi amigo Ramón Saúl. ¿Ustedes se imaginan si ahora 1 millón de nosotros nos montamos en un barco y pedimos permiso y nos aparecemos en La Habana? ¿Qué pasa en La Habana? Nada, no pasa nada. No. Si somos 1 millón, ¿qué puede pasar? No. ¿Cuántos millones de personas no están yendo a China? ¿Qué pasa en China? Deja que hable Luis. No, perdón, pero la pregunta de ella está buena, pero es que en China hay 1 billón de personas. Si 1 millón de personas se aparecen en La Habana, primero no caben, ¿no? Pero ahí sí puede caer un caos. Y aquí hay una gran oportunidad, si peleamos inteligentemente, para hacer lo que nosotros deseamos, que es que haya libertad en Cuba. ¿Cómo? Vamos a hacer bajo la ley. Si nos dan permiso, para darle... ¿Cómo se puede hacer eso? Si nos dan permiso para mandar fondos, vamos a escoger a quién le mandamos los fondos allá. Oye, perdón, es que fíjate, ese es precisamente una de las quejas que uno tiene de los cubanos, que a veces choteamos todo lo que dice uno. Vamos a tratarlo. Ramón lo ha estado haciendo por una pila de años. Y este fin de semana, el día 10, no fue el fin de semana, fue el día 10, que fue que el martes del miércoles, en Cuba hubo gente contestando a lo que estaban haciendo aquí en Y arrestaron a Berta Soler y arrestaron a otros. Vamos a pausa y volvemos.